Bien, saludar nuevamente a todas y todos los presentes, en especial aquellos que se han sumado en los últimos minutos. Vamos a dar inicio al primer módulo del primer taller iberoamericano de especies exóticas invasoras de sistemas acuáticos, gestión y gobernanza ambiental comparada. El módulo número 1 lleva por título Gobernanza, Política Ambiental y Gestión de Especies Exóticas en Chile y Argentina. Comenzaremos este módulo con la presentación de Inés Casulín y Francisco Lacoste, que nos hablarán sobre la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras. Ellos pertenecen al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación del Gobierno de Argentina. Por favor, Inés y Francisco, adelante. Y muchas gracias. Hola, buen día, ¿cómo les va? En primer término quería agradecer a Luciana Caputo por la invitación que nos hizo tan gentilmente para poder compartir con todos y todas ustedes las tareas que venimos desarrollando del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación con respecto a exóticas invasoras. Bueno, voy a pasar a exponer mi presentación, comienzo yo y luego mi colega Francisco Firpo Lacoste va a continuar con el tema en particular. Bueno, el tema de la presentación son los lineamientos para la elaboración de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras. Nuestro marco legal en el cual nos movemos es el Convenio de Diversidad Biológica que compartimos ambos países. Nosotros en particular tenemos una ley de conservación de fauna silvestre, donde en uno de sus artículos habla en particular sobre el tema de las especies exóticas invasoras. Cabe señalar que nuestro país es un país federal, a diferencia de Chile, entonces cada una de las provincias, a través de la Constitución Nacional, tiene su potestad y sus derechos sobre los recursos naturales, cosa que implica que para cada una de las acciones hay que tener un consenso con las distintas jurisdicciones. Otro tema que nos enmarca, un tema común entre ambos países, es el cumplimiento de los ODS, en particular el 15.8, que se refiere a ecosistemas terrestres, pero que habla también específicamente sobre exóticas invasoras. Nosotros contamos actualmente a través de unos fondos... Inés, te interrumpo, no estás compartiendo tu presentación. No estoy compartiendo la presentación. Por favor. Estaba absolutamente convencida que lo estaba haciendo, perdón. Yo lo estaba viendo, ahora sí. Perdón. Bueno, como les mencionaba, ¿ahora la pueden ver? Te falta ponerla como modo presentación, Inés, por favor. ¿Sí? Ahí sí, está perfecto. Perdón, disculpen el desliz. Bueno, como les decía, en común tenemos el Convenio de Diversidad Biológica. Nosotros en la Argentina tenemos una ley específica sobre conservación de fauna, que su artículo 5 habla en particular sobre este tema. Y también lo que tenemos en común son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como ya les mencioné. En la Argentina contamos con un Fondo de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, donde justamente el objetivo del proyecto es fortalecer la gobernanza para la protección de la biodiversidad a través de la implementación de la Estrategia Nacional sobre Exóticas Invasoras. Este proyecto, como ustedes bien saben, tiene una componente específica que compartimos con Chile en el marco de la binacional y la Carta Acuerdo sobre Castor. Entonces, en la Isla Grande Tierra del Fuego estamos haciendo acciones coordinadas para propender a la erradicación en la medida posible, y si no el control de la especie con acciones conjuntas. Bueno, ¿cuál es el desafío para la gestión? Las características de las exóticas invasoras y potencialmente invasoras tienen en cuenta, son tan dispersas y son tan presentes en todos los ecosistemas, en todos los taxones, que buscar un factor común entre ellas hizo que para establecer una estrategia nacional lo hicimos a través de distintos talleres de consenso con distintas componentes que abarcaban la temática que tiene que contemplar una estrategia nacional en el marco de la conservación de la biodiversidad. Algo en común que tienen todas las especies es esta curva,
donde nosotros podemos trabajar antes de su ingreso en la prevención y una vez que ya están presentes en el territorio, en las distintas etapas en su erradicación, contención o manejo a largo plazo en función de los costos y el tiempo y el área invadida. ¿Qué estuvimos trabajando, qué logramos con las herramientas de gestión para la prevención? Bueno, contamos recientemente unas resoluciones que establecen los criterios de análisis de riesgo, una metodología estandarizada para el pedido de ingresos de importaciones o introducciones de especies al país, tanto sean estas vertebrados terrestres, peces, plantas, y la última resolución que hicimos es para aquellas especies que no están contempladas en las dos resoluciones previas. Esta resolución 109 que acabamos de emitir define las categorías. Primero establece una lista para la República Argentina de especies exóticas invasoras, tanto de terrestres como acuáticas, definiéndolas en categorías 1 y 2, establece mecanismos de revisión periódicas, constituyen mesas de trabajo interinstitucional para distintos temas, y además tiene un anexo, como les decía, de análisis de riesgo para aquellos taxones que no estaban contempladas en las otras dos resoluciones. Una vez que trabajamos en una etapa de prevención, y luego está, como les decía, la otra componente que tiene que ver el manejo de aquellas especies que ya están presentes en el territorio. Tenemos resoluciones específicas para especies exóticas invasoras en particular, dada su importancia, que es para rana toro, para el caracol gigante africano, para el conejo, y el listado de la resolución 109 que acabo de nombrar es todas aquellas que ya están presentes en el territorio, independientemente de estas especies en particular. Tenemos sistematizada la información de toda la normativa nacional en las distintas jurisdicciones y a través de todo el territorio, distintas normativas asociadas a las exóticas invasoras, que se puede acceder a través de esta página web. Está sistematizada esta información, y hemos trabajado en distintas áreas que tienen que ver con la estrategia nacional, sea esta educación, comunicación, establecer mesas de trabajo, capacitación, y como resultado de estas tareas tenemos materiales de apoyo al docente en el aula, que se ha articulado con el Ministerio de Educación de la Nación, que está disponible en la página web del Ministerio. Hemos hecho materiales manuales para distintas provincias según la problemática local, para trabajar junto con el docente en el aula, como les decía, en estos temas. Estos son otros de los materiales. Hemos hecho talleres de capacitación tanto en áreas protegidas, que es las fotos que estamos viendo, como en el resto de las jurisdicciones. De hecho, el día de mañana estamos haciendo talleres de capacitación en el uso de herramientas de análisis de riesgo. Hemos hecho materiales de comunicación, como los que trabajamos en exóticas invasoras, sabemos que, por lo menos en la Argentina, que hay temas que son sensibles a la comunidad, cuando se habla de control o erradicación, sobre todo de mamíferos. Entonces, estuvimos trabajando fuertemente en una estrategia de comunicación y concientización para que los comunicadores, tanto de los ministerios como de los periodistas, cuenten con un material científicamente correcto, avalado, y con una estrategia de cómo abordar la temática de comunicación previo a cualquier trabajo de control o erradicación que se hiciera en el territorio. Esto es material que hemos elaborado en particular junto con el municipio y otras instituciones, porque estamos trabajando en distintos focos de control y erradicación de ardilla de vientre rojo. Hemos hecho materiales audiovisuales que están disponibles en la página web del Ministerio. Y también hemos hecho estudios de impactos económicos en el marco del proyecto con algunas de las especies para hacer una valoración de cuál es el impacto que estas producen a nivel nacional. También es una herramienta clave trabajar de manera articulada. El INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, donde hemos trabajado para dar un mensaje común y acciones coordinadas en el territorio
para el abordaje de estos temas. Esto es un trabajo que se ha hecho con ONGs para el control del bisón, como una especie paradigmática, emblemática, como factor de riesgo para la conservación del macaco viano, que es una especie endémica presente en Santa Cruz. Luego va a dar una charla mi colega Mariana Velando, con quien trabajamos con Prefectura Naval Argentina en distintos materiales de difusión y comunicación con el tema de exóticas invasoras marinas, y ellos están avanzando también en la Cuenca del Plata, seguramente ella se va a explayar sobre estos temas. Y ahora le cedo la palabra a mi colega Francisco, que va a dar una presentación en particular sobre el tema de humedales. Francisco. Sí, buenos días. Okay. Dejo de compartir todos. entonces. Uy, perdón. Necesitaría confirmar que se está viendo y que se me escucha. ¿Se ve y se escucha bien, Francisco? Bien. Bueno, muchas gracias, Inés. Aquí mencionarles el desafío que representan la gestión de las especies exóticas invasoras, adicionalmente a la construcción institucional federal de la Argentina, se suma la heterogeneidad ecosistémica que hay a lo largo del territorio argentino. Como ustedes pueden suponer, hay un escenario para todos los gustos en términos de especies invasoras, y bueno, hay una marcada diferencia entre lo que hace a las invasiones de peces o humedales en la cuenca del Plata, por un lado, o la actividad que ocurre en la región patagónica. Por ahí me concentro principalmente con los peces porque es una de las grupos más significativos y asociados a actividades productivas, pero en realidad muchos otros grupos zoológicos también tienen expansión en las distintas regiones del país. Principalmente en la zona patagónica, que ven en violeta, en la zona andina y extraandina, las principales especies de peces son los salmónidos, y es una actividad que tiene ya prácticamente 100 años, razón por la cual la recientemente creada Ley de Acuicultura Sostenible ofrece un marco para avanzar en un uso sostenible de las especies exóticas invasoras. Actualmente estamos justamente analizando cuáles son las sinergias o los efectos acumulativos que pueden tener estas actividades, ya sea en términos de calidad de agua como de escapes. El propósito es mejorar el manejo en aquellas áreas donde hay un interés de la jurisdicción en sostener la actividad productiva, y en aquellas áreas donde las especies o las poblaciones hayan excedido el propósito para el cual fueron instaladas, ensayar medidas de manejo o erradicación en algunas regiones. A diferencia de la Patagonia, los salmónidos también están distribuidos en las cuencas del noroeste de la Argentina, pero son sistemas productivos o sistemas con caudales y con climas que no admiten tal vez la productividad propia de los ecosistemas patagónicos. De todas maneras, en la cuenca del Plata el contraste es muy marcado frente a la Patagonia, que tiene un número limitado, que se pueden contar con los dedos de las manos, de especies nativas. La cuenca del Plata tiene, dependiendo de la jurisdicción o de la extensión que consideremos, entre 1000 y 2000 especies si consideramos las nacientes, ¿no? Pero podemos considerar que entre 500 y 1000 especies hay en la cuenca del Plata, con lo cual las invasiones biológicas en ese área tienen por ahí otro desafío, ¿no? Hemos contado con expansiones masivas, como puede haber para otras ecorregiones de especies exóticas. El pez mosquito, gambusia,
está más extendido en la zona del noroeste. Pero en el nordeste, en principio, el riesgo existe, pero no tenemos evidencias de expansiones tan marcadas como en Patagonia y en otras zonas del país por especies oportunistas. A ver. Bien, como mencionaba Inés, en realidad el desafío realmente en un país federal con la diversidad de ecorregiones, no me refería al agua de lastre porque Mariana lo va a hacer a continuación, y también de Didimo hay presentaciones en este evento, así que, pero bueno, claramente es necesario que para poder llevar adelante la estrategia es necesario no solamente la articulación a nivel de gobernanza con distintos actores e instituciones, sino también, como veíamos anteriormente, la comunicación. La investigación es clave para poder definir medidas de control, manejo, erradicación y su monitoreo, así como también la necesidad de considerar los temas, como en otras líneas de gestión, los temas de género y poblaciones originarias. La articulación entonces debe hacerse necesariamente con las distintas partes para encontrar mecanismos que aseguren la permanencia y la efectividad de las medidas que se desarrollan. Entonces, como una instancia inicial en la estrategia nacional y particularmente en relación a las especies acuáticas en el territorio argentino, la construcción de espacios de trabajo se propone a través de la creación de puentes entre actores. Es clave la necesidad de que la gestión y el sistema académico, científico, pueda atender a estos temas de manera prioritaria. Y así como también la comunicación es muy importante, sobre todo para algunas especies que pueden ser carismáticas, pero pueden producir daños a la biodiversidad y a la economía. Así que bueno, el camino es el de la capacitación permanente, porque las invasiones no cesan de alguna manera, entonces hay que estar atentos a la mayor conectividad que se produce con el tiempo, y esos son los principales pilares de la estrategia. Con esto terminamos la presentación. Aquí están nuestros contactos y una dirección electrónica por si quieren ampliar la información. Muchísimas gracias por atender. Muchas gracias, Francisco. Bueno, ahora vamos a dar paso a rondas de preguntas que se pudieran generar. Tenemos 10 minutos destinados para ello. Por un tema personal, Inés se tuvo que retirar, pero va a participar de la última jornada el 13 de octubre para poder generar esas respuestas potenciales que pudieran quedar pendientes. Por otro lado, también apertura total para hacer consulta a lo expuesto por Francisco, o que también pudiera colaborar en representación de Inés. Por supuesto. A disposición. Gracias, Francisco. Veo que por el chat no hay consultas por el momento. Sí, aquí aparece una, Francisco. ¿Qué herramientas en conjunto con Chile están implementando para la erradicación del castor? Bueno, esa es una de las preguntas que Inés va a poder contestar el día 13. Ya, perfecto. Lamento que en este caso puntual no poder dar detalles sobre esto. Ok, bueno, se dieron las razones previamente, así que Ignacio Valverde, bueno, va a quedar pendiente y esperamos que poder darte respuesta para la jornada el miércoles 13. Gracias, Ignacio. Por otra parte, Jorge González de CONAF Magallanes pregunta: ¿cómo se ve en los gobiernos locales u otras instituciones el tema de la erradicación de salmónidos? Bien, me gustaría ser muy claro en esto. No estamos planteando, a ver, el establecimiento de los salmónidos en la Argentina es un hecho histórico. De hecho, muchas jurisdicciones de la Argentina y muchos gobiernos tienen
la firme decisión de continuar o de avanzar en la producción de especies de salmónidos, con lo cual el escenario de erradicación, además de que es impensable a nivel continental, a la escala continental como lo es la Patagonia, el propósito es, en aquellos lugares donde las poblaciones se han escapado de alguna manera de los establecimientos de producción o de las áreas a las cuales se estaba destinada su liberación, en aquellos lugares ensayar mecanismos de erradicación allí donde no hay interés humano y donde puede haber un interés para el mantenimiento de la biodiversidad. Así que de alguna manera, en esos casos con la Administración de Parques Nacionales, incluso con las jurisdicciones, es parte de un trabajo que es necesario. La clave es el diagnóstico, la concientización, no es solamente la erradicación o el manejo, requiere la concurrencia de muchos actores. En ese camino estamos, pero tal vez no es erradicación sí, erradicación no, como respuesta para un territorio tan extenso y con tanta historia. Por lo tanto, en aquellos casos en donde eso es factible, algún arroyo o alguna cuenca en las nacientes donde no tienen accesibilidad para hacer la pesca recreativa o bien la producción, esos son casos posibles. Y después ordenar la actividad acuícola, que lo que se produce para alimento sea para alimento y que las siembras sean debidamente gestionadas. Así es. En el caso de los transgénicos, la verdad es que es un tema complejo. El tema de los transgénicos, o más bien de los híbridos, aquí me voy a mover al nordeste, a la Cuenca del Plata. Ustedes saben que hay muchos productos híbridos de especies nativas, y el principal problema para las poblaciones silvestres de la Cuenca del Plata no son las especies exóticas invasoras, no existen los salmónidos por clima, sino que son las especies híbridas nativas, que tienen potencial de retrocruzarse con las generaciones parentales y minar la biodiversidad desde adentro de la población. Ese es un problema severo que no está debidamente visibilizado, porque se habla de especies exóticas invasoras, pero en el nordeste del país, en la Cuenca del Plata, el riesgo, más que los transgénicos, está asociado a los híbridos de especies nativas que pueden liberarse del territorio. Recordemos que hay ríos en la alta cuenca del Paraná en Brasil, que tienen mayor abundancia de híbridos que de especies silvestres o de wild type. Así que, y en relación a la regulación de los transgénicos, nuevamente Argentina no está trabajando en la producción de transgénicos, de manera que todavía es una instancia muy preliminar, el tema de los transgénicos y de la acuicultura. Y la eliminación, como les estaba contando, son temas que todavía no están planteados en la agenda. La prioridad está en la construcción de la estrategia, los diagnósticos, en distintas regiones, la articulación con las autoridades jurisdiccionales respecto de los planes de desarrollo y de conservación. ¿Alguna pregunta más? Áreas priorizadas para la protección ambiental más allá de los parques nacionales. Bueno, las áreas protegidas en Argentina son de diversa índole. Hay áreas nacionales como los parques nacionales, como bien se decía, hay áreas provinciales y áreas municipales protegidas con distintos objetivos de protección. En ese sentido, la priorización también es un proceso, aquí estamos hablando de ecosistemas acuáticos. La priorización no solo se relaciona con la unicidad o con la singularidad de ciertas áreas, paisajes o ecorregiones, sino también con los arreglos institucionales y de las administraciones locales. Pero bueno, básicamente el sistema de áreas federal de áreas protegidas comprende áreas de diversa índole, algunas más de papel, otras más efectivas, y esa es la línea que vemos desde el Estado Nacional para conducir las acciones
protección de la biodiversidad en medidas basadas en áreas. Gracias. Francisco, ya aparece otra pregunta de Joaquín Gres. ¿Tienen ejemplos de indicadores ambientales y o sociales que hayan sido prioritarios para resguardar un bioma hídrico? Bien, yo no, este no es el objeto de esta presentación en realidad, pero como bioma hídrico tal vez voy a tomarme una libertad, haría una sinonimia entre bioma hídrico y ecosistemas acuáticos, cuencas hidrográficas o humedales. Si bien no son convertibles de alguna manera, los indicadores, el inventario de humedales, que es la manera de abordaje que tenemos de la cartografía y de conocer el estado de situación y definir indicadores de estado justamente para los ecosistemas acuáticos, lo llevamos a través del Inventario Nacional de Humedales, que también es una tarea que si bien tiene mucha historia en nuestro país, hace más de 20 años que trabajamos en lineamientos y en metodologías, eso se ha acelerado recientemente. Lo que les mostré era una cartografía de las grandes regiones de humedales de la Argentina. Eso es una primera instancia para definir indicadores de acuerdo a ecorregión, a evapotranspiración potencial, niveles de precipitaciones y de caudales, y en distintas regiones del país esa cartografía de humedales está ganando resolución, a veces a nivel de sitio, a veces a nivel de provincia, pero sinceramente todavía es un proceso de desarrollo metodológico importante, ya sea el mapeo de los ecosistemas acuáticos, como los indicadores que reflejen su estado y sus tendencias. Bien, muchas gracias, Francisco. Solamente una última cosa que Por favor, pregunta adelante. Flavia. La educación ambiental es una materia, un contenido que ha sido incorporado al sistema educativo a nivel nacional y tanto a nivel de primaria como de secundaria. Así que sí, son temas que se incorporan en las currículas, ya sea la biodiversidad, la degradación del suelo, la protección, en fin, son temas que sí están incorporados en la currícula nacional. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco. Bueno, y a Inés ya le habíamos dado los agradecimientos, los extendemos en tu persona también. Y también agradecer la activa participación en esta charla que se dio en el chat. Continuando con el programa, pasamos a la segunda presentación. Estará a cargo de Paulina Stowaz. Ella es del Programa Nacional Integrado de Gestión de Especies Exóticas Invasoras de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente del Gobierno de Chile. Paulina, bienvenida y adelante, por favor. Hola a todos, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Súper, gracias. Voy a compartir la presentación. Está un poquito lento mi computador, un segundo. No hay problema. Se fue a negro, un segundo. Ahí viene. Ya, a ver si lo pongo así. Pero hay que ponerlo como presentación ahora porque ya se visualiza. Sí, es que lo puse pero todavía no funciona. Ya, ahora ven en modo presentación, parece, ¿verdad? Sí, estamos ahí, se ven láminas más pequeñas que la anterior. Claro. Voy a compartirles entonces la pantalla. Ya, parece Bueno, que ahora por sí. mientras que venía la presentación de Paulina, bueno, tenemos los tiempos más o menos acotados a 15 minutos, después vienen unas rondas de preguntas de 10 minutos más o menos. Si se generan más, las podemos abordar al final del presente módulo. ¿Sí? Adelante, Paulina. Ya, muchas gracias. Bueno, me presento, soy Paulina Stowaz, yo trabajo en el Ministerio del Medio Ambiente.
a cargo del Programa Nacional de Control de Especies Exóticas Invasoras dentro de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad. Voy a apagar mi cámara un ratito porque me sale el mensaje de internet inestable. Pero los quería saludar primero. Ya. Primero quería hacerles una breve historia de la conservación en Chile porque quiero que durante la presentación puedan identificar lo complejo que es el trabajo con las especies exóticas invasoras a nivel nacional. Junto con el avance de la colonización en las regiones del sur de Chile, en Biobío, se manifestó por ahí por la década de 1870 el primer discurso conservacionista que intentó contrarrestar un poco la destrucción de los bosques y los espacios naturales para los temas de colonización como tal. Y dentro de eso, en ese mismo marco, digamos por ahí por el 1872, se aprobó esta ley sobre la corta de bosques y posteriormente se promulgó un decreto sobre las reservas de bosques fiscales que se expuso a la venta en lugares del estado, o sea, lugares de las provincias de Arauco, Valdivia y Yanquihue. Por ahí empieza un poco la conservación en Chile, donde se establecen unas franjas de impedimento de la corta de bosque con el fin de detener la socavación de los suelos y que escurrieran los suelos de una manera de que ya no era posible ahí ni construir, ni hacer plantaciones, ni nada por el estilo. Con eso y a partir de ese precedente jurídico, en 1907 se emite a través del Ministerio del Interior el decreto mediante el cual se establece la Reserva Fiscal Malleco, que es la más antigua de Chile, y como ven hasta ese momento la conservación o este tema más conservacionista, por llamarlo así, estaba bajo el Ministerio del Interior, que hoy día es distinto, si bien en algunos países todavía se mantiene esta administración bajo el Ministerio del Interior, en Chile luego esto fue cambiando un poquito. Ya luego en la década de los 30 se conoce la Ley de Bosques, que otorga al presidente de la República la facultad para establecer parques y reservas nacionales. Y ya con eso empieza un poco la creación de los parques como tal, y con ese fin, ya no es solo forestal, sino que también tiene un foco en la conservación de medio ambiente. En el 70 se crea la Corporación Nacional Forestal, y aquí al Ministerio del Interior nos cambiamos a el Ministerio de Agricultura. Entonces, si ven, ya se empiezan a repartir un poco los temas de conservación. La CONAF es quien asume la dirección de los asuntos relacionados al bosque en el país y crea el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado por ahí por el 80, fines de la década de los 80, ya con más de 70 áreas protegidas dentro de su administración. Y como les decía, queda dentro del Ministerio de Agricultura. Pero también está el Ministerio de Economía, que nace por ahí por el 41 y que tiene la subpesca, que la crea en el 76, y luego hacer una pesca el 78, que de los temas de ecosistemas acuáticos, tiene la ley de pesca y acuicultura que define las especies plaga, y tiene el REPLA, el reglamento de plagas, y también queda por ahí en otro lado en agricultura, que es la ley de caza que define las especies dañinas, que son también las exóticas invasoras, y tiene la CONAF con los parques nacionales. Entonces se nos va degradando un poco el mapa y nos vamos dando cuenta que en temas de especies exóticas invasoras no es solo un servicio el que las administra, sino que se empieza a disgregar un poco el sistema con la historia de la conservación en Chile. Ya en 1994 Chile ratifica su compromiso por la Convención de Medio Ambiente y se crea la Ley 19.300 y con ello la CONAMA y posteriormente nosotros, el Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, esta institucionalidad aún no está completa, como ustedes seguro ya saben. No tenemos el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el cual nos daría mayores atribuciones y mejor coordinación entre los servicios para los temas de especies exóticas invasoras. En cuanto al marco estratégico para la conservación de la biodiversidad en Chile, y dicho lo anterior, digamos, donde Chile adopta importantes compromisos globales sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, se ratifica el Convenio sobre Biodiversidad, el que compromete a la generación de estrategias nacionales para la conservación de la biodiversidad y el uso de los recursos ecosistémicos, de los recursos naturales, digamos. Y se crea aquí la Estrategia Nacional de Biodiversidad, la cual tiene 6 ámbitos temáticos en realidad, pero estos 5 son
los que están asociados directamente con biodiversidad, y donde en 4 de ellos se habla de especies exóticas invasoras, además de uno en particular que tiene solo y tan solo para estas especies. Desde la Estrategia Nacional de Biodiversidad y el ámbito temático particular de especies exóticas invasoras se desprenden mecanismos de coordinación o arreglos institucionales que se les llaman, y con eso está el COSEI, que es el Comité Operativo para el Control de Especies Invasoras. El COSEI se crea en el 2005 por la CONAMA, pero luego con la estrategia y con la creación del Ministerio de Medio Ambiente, en el 2013 ya se formaliza como COSEI a través de una resolución del Ministerio de Medio Ambiente. Y haciendo un poco de seguimiento a lo que les contaba anteriormente, este comité, que incluye los servicios públicos que tienen competencias con la temática, incluye 13 servicios públicos, así que somos 13 los servicios que tenemos de alguna manera competencias sobre lo que son las especies exóticas invasoras. Y bueno, la misión es proponer, como decía Belinda también, uno no se puede sobreponer entre las leyes o los otros servicios necesariamente, por lo tanto el COSEI tiene como misión el proponer a la autoridad competente las acciones, programas, planes y proyectos asociados a la prevención, control o erradicación de las especies exóticas invasoras. Y desde ahí hemos ido trabajando tanto como COSEI completo, pero también en submesas, porque por supuesto no todos los servicios ven todos los temas, así que nos hemos ido separando un poco. En el 2010 se evaluaron las competencias de las instituciones públicas en la materia. El 2012 se comenzó a través de un proyecto que es Especies Exóticas Invasoras, un plan de acción, y el 2014 logramos sacar la Estrategia Nacional de Especies Exóticas Invasoras, que incluye obviamente los temas de ecosistemas acuáticos. Un poco de contexto nacional: se hicieron algunos estudios para ver el número de especies exóticas invasoras que tenemos en el país, aparecieron cerca de 1119, este es un estudio que ya tiene algunos años, estamos en proceso de actualización, y pueden ver que Valparaíso, Biobío, son una de las regiones que más especies exóticas, de especies asilvestradas, perdón, tienen a nivel nacional, y esto se asocia un poco también con los puertos y los lugares de ingreso al país. Un poco asociado al gráfico de Belinda, acá está el contexto nacional. La mayoría de nuestras especies exóticas invasoras provienen de Europa, y luego viene Eurasia. Si se dan cuenta, hay en verde arriba, se nota que hay una gran cantidad de falta de información, ¿verdad? Todavía no tenemos total conocimiento de dónde provienen, y también está el tema de que en los ámbitos marinos, y a veces nos pasa un poco también con los temas acuáticos, ha habido tanto movimiento a través de la historia que muchas veces no se sabe si las especies efectivamente estaban ahí desde siempre o llegaron hace mucho tiempo y ya están instaladas. Así que todavía falta mucha información. En cuanto a las especies, aquí está la lista de cómo se separaron, y con una flechita donde obviamente tenemos algunas de las especies acuáticas que son identificadas como especies asilvestradas o especies exóticas para el ámbito nacional. Contarles también que otros servicios también identifican las especies exóticas invasoras como una de las principales amenazas a nivel nacional. La CONAF la tiene como la tercera amenaza más importante para el SNASPE, y en los temas marinos también ha sido identificada como una de las especies, como una de las amenazas más importantes para las ANSPMU, al menos, las áreas marinas protegidas de múltiples usos. ¿Qué hacemos nosotros como ministerio? Bueno, principalmente trabajamos en política pública, un poco en gestión, no tanto por ser ministerio, eso lo trabajamos más a través de los servicios, pero trabajamos en fortalecimiento de políticas públicas, gestión de invasiones, fortalecimiento de la información y la investigación, educación y difusión. Y contarles un poquito lo que hemos hecho los últimos años. Hay harta historia detrás, como les contaba, el COSEI viene desde el 2005, pero más o menos lo que hemos ido haciendo, estamos actualizando la lista que les comentaba anteriormente de las especies asilvestradas, para el próximo año idealmente tener la lista priorizada de especies exóticas invasoras a nivel nacional. Como contaba Belinda también, ellos a nivel de Unión Europea, ellos tienen la lista, se trabaja con listas permitidas o listas prohibidas. La Unión Europea tiene las listas prohibidas, ¿verdad? Tiene una lista donde se enumeran las especies que no pueden ingresar. En Chile queremos hacer algo similar
en algún momento, pero como tenemos varios servicios que tienen competencias en esto, tenemos que hacer una articulación importante para que esa lista pueda salir de una manera consensuada. Tenemos el Comité Científico Asesor de Especies Exóticas Invasoras, eso es algo que estamos trabajando ahora, y en las últimas reuniones decidimos ampliarlo un poquito porque habíamos pensado en solamente tener asesores nacionales, pero dado lo crítico y lo necesario de que sea una visión articulada e integral, estamos incluyendo asesores internacionales de distintos ámbitos, marinos, acuáticos, terrestres, de plantas, etc. Y obviamente aquí tenemos una articulación entre servicios que permiten o prohíben el ingreso de especies. Aquí, no sé si la Pauli también iba a contar un poquito, pero en Chile tenemos servicios que trabajan de manera distinta, digamos. Entonces el SAC por su lado, por ejemplo, tiene su lista de plagas cuarentenarias y la subpesca tiene su nómina de importación. Y donde estamos trabajando como COSEI en poder articular estas listas, cosa que una que esté permitida en una no esté prohibida en la otra, porque esa es la idea, ¿verdad? Y también como nos contaba Belinda, tenemos el ejemplo del caracol manzana también en Chile que ingresa y lo estamos ahí articulando entre los servicios para que esté prohibido en ambas listas o que no ingrese más. Ese es el trabajo que tenemos para este año. Les voy a contar un poquito de otras mesas u otros arreglos institucionales que nos permiten hacer política pública en el territorio. Tenemos el Comité Operativo para la Protección del Patrimonio Natural del Archipiélago Juan Fernández, el COPAN. Este comité también es netamente público, no hay organizaciones ni de la sociedad civil ni de otros aquí, y obviamente son temas netamente asociados al archipiélago de Juan Fernández. Tenemos el Comité Operativo para la Colaboración del Control del Bisón, una especie compartida con la Argentina, como recién nos contaba Inés, sobre algunas especies que tenemos en ambos países y que necesitamos hacer gestión conjunta. Este comité, a diferencia de los otros, incluye algunos asesores argentinos del CONICET y también incluye, además de servicios públicos, academia y ONGs. Por lo tanto, es algo nuevo en cuanto a la gobernanza y la toma de decisiones de mesas que vienen desde el servicio público. Tenemos también la Estrategia Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas. Esto se escapa un poco al ámbito acuático, pero quería mencionarlo porque hay especies hidrobiológicas que se ven afectadas con este tema y que han salido mucho en el proceso de participación ciudadana o construcción de la estrategia como tal. Entonces, por ejemplo, uno de los grandes comentarios es por qué no está aquí la subpesca o cernapesca dentro de los organismos asociados para que la estrategia sea exitosa. En el ámbito marino también hemos avanzado. Directemar tiene 2 circulares, que una es para el tratamiento de las aguas de lastre y la otra es para la limpieza de los cascos. La limpieza de los cascos relativamente nueva, salió el 2019. Y también tenemos, Diala Betsabe por ahí, así que quizás después me pueda ayudar a contestar preguntas si hay, pero tenemos la estrategia regional para prevenir y reducir riesgos y efectos de la introducción de especies exógenas marinas en el Pacífico Sudeste, donde está Directemar como punto focal, pero también está participando el Ministerio de Medio Ambiente y está en el proceso de creación de mesas de trabajo, grupos de tarea regional que se llama, donde va a estar la subpesca y Directemar como contrapartes ahí del proceso. Hemos hecho algunos simposios para relevar el tema, bueno, un simposio para relevar el tema de las especies exóticas marinas también. Otra cosa en el ámbito internacional es que se creó una red regional permanente de colaboración desde México hasta Chile y la idea era un poco la comunicación, que también habían hablado los expositores anteriores, donde el control de especies que están asociadas a ecosistemas más acuáticos es muy difícil, por lo tanto la coordinación entre los países es clave para poder frenarlos y que la bioseguridad sea efectiva como tal. En ámbito global, el Ministerio de Medio Ambiente es punto focal de IPBES, donde también se trabaja el tema de especies exóticas invasoras, y somos punto focal de la CBD, conjunto con INREL, somos los 2 servicios los puntos focales, y obviamente se ha trabajado en las metas post-2020, la meta 9 en particular, que son de las especies exóticas invasoras, y aquí un comentario general de que los temas acuáticos y los temas marinos en varias de las cosas estaban subrepresentados, así que ahí tuvimos que hacer harto trabajo para posicionarlos donde deberían estar y con la relevancia que tienen.
En temas de gestión, como les decía, no tenemos mucho, pero queremos contarles que se han hecho algunos trabajos en islas, principalmente de erradicación como tal, no como control. Las islas Choro y Chañaral fueron erradicadas de conejos hace un par de años atrás, y ahora hace poco, con el apoyo del Servicio Agrícola Ganadero, Subpesca y la ONG Island Conservation, pudimos erradicar ratas de Isla Pájaros, también en el sector ahí que hoy día está tan en tema, digamos, de el archipiélago de Humboldt. La última erradicación está en proceso de confirmación ahora a fines de año. Y por último, algunos otros proyectos de gestión. Tenemos el GEF, los GEF asociados a ecosistemas acuáticos, el GEF de humedales y el GEF Castor. En el GEF de humedales, a través del monitoreo, se va a trabajar en la identificación de especies exóticas invasoras en estos ecosistemas. Se está haciendo un mapeo de humedales a nivel nacional. Y en cuanto a amenazas identificadas, tenemos el bisón, que les contaba que lo compartíamos con Argentina también, y el castor, como especies que modifican los ecosistemas o afectan de manera, como amenaza, digamos, los ecosistemas acuáticos. Y tenemos el GEF Castor como tal, que se están haciendo pilotos de control, valoración económica, talleres internacionales, entre varias otras actividades, y un poco contestando la pregunta que habían hecho antes, que se hace con Argentina. Tenemos un convenio de colaboración para el tema de Castor, donde se está trabajando en la asignación de puntos focales por cada uno de los países. Tenemos una mesa binacional para el tema de Castor, y también se está trabajando en generar indicadores binacionales para poder hacer la gestión y medir de manera efectiva el control de estas especies. En cuanto a la investigación e información, trabajamos con distintas universidades, estamos actualizando y postulando a diferentes proyectos para el tema de especies exóticas invasoras, con la Católica del Norte en particular actualizando la lista de especies invasoras marinas. Tenemos un proyecto particular con YEVIF, que somos el nodo nacional para esta plataforma internacional de datos, donde hemos trabajado, además de con centros de investigación como el Laboratorio de Invasiones Biológicas, el CAPES, WCS, hemos trabajado con CONAF y la Subpesca. Y aquí contarles que la Subpesca fue el primer servicio público que es socio de YEVIF, y que va a publicar dentro de las primeras acciones que estamos haciendo en conjunto, una base de datos de 300 estaciones de monitoreo de Didimo y sus parámetros asociados. Así que ese fue un gran hito para ambos servicios y en el contexto del COSEI, ya que es especie exótica invasora. Y la CONAF fue el segundo servicio y ya publicó una base de datos de monitoreo de áreas silvestres protegidas, convirtiéndose ya en una de las instituciones públicas que más datos ha aportado al sistema a nivel nacional. Eso a grandes rasgos. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Interesante presentación y también fue muy bueno lo que presentaba al final, todo el fortalecimiento, la red, las interacciones que hay entre las distintas instituciones públicas que se vinculan en dichas temáticas, asociado también a la academia. Pasamos a las preguntas que han escrito en el chat. La primera es Luciano Caputo. Pregunta si el Ministerio de Medio Ambiente tiene recursos destinados a la gestión de especies exóticas invasoras, y también si las actuaciones y políticas ambientales del Ministerio de Medio Ambiente en términos de la Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad tiene carácter vinculante o tiene carácter netamente indicativo. Ya, Dos preguntas espérame. nomás. La primera era así. Es la que está escrita ahí, ¿no? No, eso es desde México. La primera es sobre si el Ministerio de Medio Ambiente tiene recursos destinados a la gestión Sobre de los especies recursos, exóticas. sí. Como departamento, hasta el año pasado, teníamos financiamiento asignado no para la gestión, como te decía, nosotros somos ministerio, por lo tanto nuestra actividad está más enfocada en lo que es política pública, pero sí teníamos financiamiento asociado a especies exóticas invasoras o a esa temática en particular. Como está en distintos lugares el tema de especies exóticas invasoras, tenemos financiamiento algo en lo que es áreas protegidas, estamos haciendo cosas en Mapulahual, por ejemplo, pero desde que comenzó la pandemia ya no tenemos financiamiento para eso y se están generando otras vías de financiamiento a través de otras estructuras, por ejemplo en lo que es tenencia responsable de mascotas, que si bien en Chile no tratamos los perros y los gatos como especies exóticas invasoras por temas de susceptibilidades de estas especies en particular, sí desde el próximo año vamos a contar con una línea de FPA para gestión de estas especies, para Juan Fernández en particular, porque estamos uniendo algunos
bueno, varios, de los instrumentos que tenemos de gestión. Pero no tenemos una línea particular para especies exóticas invasoras hoy día. Perfecto. Y lo segundo, sobre la actuación y políticas ambientales del Ministerio de Medio Ambiente en términos de la Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad, si es de carácter vinculante o netamente indicativo. Depende de la mesa que se conforme, pero por ejemplo en el caso del COSEI no es vinculante, es indicativo como mencionan, y es una mesa para proponer, no para imponer alguna actividad. Bien. Rodrigo Palma pregunta, ¿hay comités regionales de COSEI? Hay comités regionales de especies exóticas invasoras, no se llaman COSEI como tal, pero pasa mucho en las regiones que son los mismos actores los que participan en las mismas mesas. Por lo tanto, se genera una mesa de trabajo, por ejemplo, de biodiversidad que contiene la temática de especies exóticas invasoras. Y hay otras regiones que tienen una mesa particular para la gestión de especies exóticas invasoras, por ejemplo, Valdivia, pero va un poco región en región a ver cómo va funcionando. Magallanes, por ejemplo, tiene una mesa particular para el castor, entonces va un poco variando de región en región cómo es la estructura o la organización entre los servicios públicos y otros organismos que tengan competencia o interés en la temática. Bien, bueno, tiene cierta lógica lo que mencionas. Sí, es bien Cada territorio a territorio tiene sus territorio. particularidades, como así Sí. también se comparten en otras, quizás bajo el concepto de macrozona. Ujú. Gracias. Pasamos a la pregunta de Alejandra Ollanedel, de IFOP. Bueno, ¿cuál es el rol de CONAF en la gestión de especies exóticas invasivas de agua dulce? Chuta, el rol de la CONAF, pero yo no soy CONAF. Bueno, yo sé que es otra institución, pero bueno, como mencionabas que tenían trabajo en conjunto, o sea, por ahí. Y una segunda pregunta, ¿este rol se restringe solamente a COSEI? El rol de gestión de especies exóticas invasoras, no, cada servicio depende, porque depende de cada servicio las competencias que tenga, ¿verdad? Por ejemplo, y cómo lo establezca, porque por ejemplo en el caso de la subpesca, que tienen su ley de pesca y acuicultura, ellos describen una especie plaga para poder hacer gestión sobre ella, pero su foco es económico, porque obviamente están bajo el Ministerio de Economía. Entonces, si la especie tiene una afectación sobre la biodiversidad, ellos no tienen por qué integrar acciones sobre eso, ¿verdad? Lo mismo para el caso del SAC, ellos tienen la ley de caza y a través de eso tienen la identificación de especies dañinas, pero su foco es la agricultura, porque es el Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Entonces, cuando tienen problemas con la biodiversidad, no necesariamente tienen que realizar gestiones sobre esa especie. A veces lo hacen, obviamente. Por ejemplo, el SAC tiene un programa bastante grande con el bisón americano, que era una de las especies que yo les mostraba recién en la presentación, pero tiene un enfoque de control comunitario basado en el daño que hacen a la agricultura local, digamos, del daño que hacen a las gallinas, a veces a otras aves de traspatio. Entonces, es un poco una mezcla desde como la obligación que tiene el servicio de hacer acciones sobre eso y hasta dónde puede llegar como en la diversificación de sus propias acciones. Bien, gracias. Bueno, hay comentarios, los humedales urbanos, las mascotas son un gran problema y se vincula con lo que consulta Rodrigo Rojas de IFOP también, que si se ha trabajado en algún sistema para disminuir las mascotas asilvestradas. Un primer punto es que en Chile hay muy poquita información sobre perros y gatos asilvestrados. Hay algunos estudios que en Magallanes, por ejemplo, que hablan de perros asilvestrados, pero no hay más estudios a lo largo del país. Y en cuanto a los gatos, hay menos estudios, pero sí se sabe que al menos en el archipiélago Juan Fernández efectivamente existen gatos asilvestrados. Así que el foco, al menos de la Estrategia Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas, es sobre lo que nos dicen los estudios, que la mayor cantidad del problema, que son los perros con dueño, pero que tienen una tenencia irresponsable de mascotas. Y en ese sentido, que es aproximadamente el 96% de los casos, sí tenemos una mesa intersectorial, que son los servicios públicos que participan en esa diapo que les mostré, donde sí se han hecho algunas actividades con municipios. Si bien no son parte de la mesa, son actores claves, municipios y ONGs, porque es donde la Subdere asigna financiamiento, ¿verdad? Entonces hemos trabajado con algunos municipios y humedales, como por ejemplo el humedal de Trapiche, donde se hicieron algunas recomendaciones entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Colegio Médico Veterinario, para ver qué medidas se podían tomar para generar un humedal, o sea, para generar un espacio de perros, porque iba a ser un espacio donde la gente podía ir a soltar el perro, digamos, un parque pet friendly que le llaman,
y al lado estaba el humedal de Trapiche. Entonces, ese tipo de acciones son las que estamos generando a través de esa mesa y esa Estrategia Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas, asociada a los humedales en particular, como me preguntaba. Bien. Alejandro Saldivia pregunta si existen líneas de trabajo para el control de salmónidos en la cuenca media alta del Biobío que permitan proteger las especies de fauna nativa, fauna íctica nativa en categoría de conservación. No estoy segura si era en el Biobío y vi a Ricardo Sáez de Cernapesca, pero sí hay algunas acciones en algunos ámbitos acuáticos donde se trabaja con comunidades locales y la extracción de cierta manera de salmones. No sé si es completamente asociado a la conservación de biodiversidad, pero hay algunos trabajos de control que tienen ahí un poco el tema de biodiversidad, pero también de comunidades rurales y sustento para estas personas, digamos. Pero tendría que averiguar si en el Biobío, perdón ahí por la falta de información. Bien. Bueno, un comentario y pregunta: sería muy interesante que los COSEI se puedan conformar en las distintas ecorregiones de agua dulce de Chile en articulación con las seremías regionales del medio ambiente. Consulta: ¿cómo se conforman los COSEI? ¿Quién determina la participación de actores y cómo la academia puede estar involucrada en ello? Los COSEI o comités se conforman a través de resolución en general, al menos desde el Ministerio de Medio Ambiente son así, si uno lo quiere formalizar como tal. No todos los grupos tienen que ser formalizados como tal, tiene sus pros y sus contras. Digamos, por ejemplo, la Mesa de Tenencia Responsable de Mascotas no está conformada a través de resolución. Sí lo está el COSEI, sí está lo del bisón que les comentaba, pero va un poco caso a caso y se va dando según la necesidad e interés de tanto los servicios como las organizaciones que son externas. Para el caso del bisón, por ejemplo, había un grupo de academia que ya venía trabajando en el bisón y ellos fueron un poco los convocantes. Si bien el ministerio ejecutó finalmente el comité y lo crea, es una iniciativa que venía desde antes. Se puede participar en los procesos en la medida en que se vaya generando el interés en la temática. Ahora, quién puede y quién no puede no lo tenemos definido, pero intentamos de que sea con la mayor representación posible. Y para contarles un poco lo difícil que es, por ejemplo, en la Mesa de Tenencia Responsable de Mascotas nos ha costado bastante incluir a las ONGs, que todos sabemos que las ONGs de protección animal o animalistas, que también le llaman, tienen mucha información, tienen mucho acceso a prensa, sacan mucha noticia de este tipo de cosas, pero no están organizados. Entonces a nosotros nos cuesta mucho, no hay como una asociación de ONGs pro animal de la temática, entonces nos cuesta mucho tomarlos como parte de una mesa porque no tienen alguna asociación que los represente. Bueno, esa es la idea. Si es que hay muchas organizaciones, necesitamos algún núcleo que los represente. Si son una o dos, obviamente siempre se pueden incluir todas dentro de un comité, que fue un poco lo que hicimos con el Comité Bisón, que incluimos a ONGs que han participado en el control de bisón y también académicos y servicios públicos con competencias en la temática. Bien, vamos a ir para mantener la rigurosidad de los tiempos establecidos en el programa, vamos a ir a la última pregunta, después vamos a finalizar la presentación de Paulina Vera, abordamos las pendientes. Desde México, bueno, un saludo a México, un saludo afectuoso, y mi pregunta es: si por la pandemia, fueron afectados en la continuidad de los estudios que atendían la problemática de especies exóticas invasivas bioincrustantes presentes en los buques. Dice, si por la pandemia fueron afectadas la continuidad de los estudios que atendían la problemática de especies exóticas invasivas bioincrustantes presentes en los buques, y qué retos por atender deben atender una vez que se regularicen las actividades de manera normal. Sí, bueno, la pandemia además de los estudios frenó varias de las redes que se estaban conformando en los procesos y algunas de las que les presenté también. Pero están, así que esperamos que se puedan retomar de alguna manera tanto los estudios, las redes y las acciones que veníamos desarrollando con los temas, con todos los temas en realidad, no solo con los acuáticos, sino que también con los marinos, como preguntaban aquí. Los principales retos en ese tema de aguas de lastre y bioincrustantes es la fiscalización y el monitoreo. Hace poco se hizo un proyecto, y ahí la Bet sabe si me ayuda, un proyecto anillo, donde se hicieron los estudios de cómo estaba funcionando este tema de las aguas de lastre. Y la verdad es que había
había mucha falta de monitoreo y fiscalización, a veces se perdían algunas fichas, otras veces estaban, no había una sistematización completa de los documentos, y para el caso de las bioincrustaciones es lo mismo. Ahora las bioincrustaciones son relativamente nuevas, la circular de Directemar fue publicada en el 2019, así que podríamos estar en momento ya para hacer una revisión de cómo ha ido funcionando, y si por supuesto la pandemia, porque empezó casi junto con la circular, ha afectado en el proceso de monitoreo y fiscalización de la circular como tal. Bien, agradecemos, Paulina, tu A exposición, ustedes, muchas generó mucha gracias. consulta, Sí. mucha interacción. Sí, muchas gracias por la invitación. Vale. Me despido. Le doy paso Gracias, a la, Paulina. a la otra Ahí van a quedar Paulina. algunas preguntas para el cierre de este módulo. Y para continuar con el programa, como mencionado anteriormente, ahora viene la presentación de Paulina Vera, que es parte de la Unidad de Gestión y Plagas de la División de Acuicultura de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, la Subpesca del Gobierno de Chile. Por favor, Paulina, adelante. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí. Ya, perfecto. Voy a compartir pantalla. ¿Sí? ¿Se está viendo? Se ve muy bien. Ya, perfecto. Entonces, hola, buenas tardes a todos. Entonces, el tema que yo les voy a presentar es la gestión de especies exóticas y plagas en sistemas acuáticos. Yo trabajo en la Unidad de Gestión Sanitaria y Plagas de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Entonces, lo primero que voy a hacer es dar algunas definiciones, ya que nuestra normativa utiliza a lo mejor ciertos conceptos que no son los comunes. Entonces, vamos a definirlos, que primero no hablamos de especie acuática, hablamos de especie hidrobiológica, que es un organismo en cualquier fase de su desarrollo que tenga en el agua su medio normal o más frecuente de vida. Hablamos, bueno, de la especie exótica, está definida como aquella que se encuentra fuera de su rango natural de distribución, y no hablamos de la especie exótica invasora, tenemos definida la especie exótica invasiva, aquella que se encuentra fuera de su rango natural de distribución y que tiene antecedentes de haber generado una plaga en cuerpos de aguas marinos o terrestres, nacionales o extranjeros. Entonces, bajo ese concepto, hay algo importante que hay que aclarar, que la importación de especies hidrobiológicas exóticas en Chile es una actividad permanente. Y esto por muchas razones. Primero, porque somos un país acuicultor, el segundo exportador mundial de salmónidos, que son especies exóticas introducidas. También se introducen y se cultivan muchas especies de microalgas y otras algas para suplementos nutricionales, para consumo humano, y también complemento alimenticio de animales. Y la otra razón es diversificación a futuro de la acuicultura, o sea, no solo los salmónidos. Después tenemos otro motivo por el cual ingresan especies, que es toda la parte de los cultivos de especies ornamentales, todo lo que es acuario. Y finalmente, otra causa de introducción de especies es para proyectos de investigación y desarrollo. Entonces, obviamente la introducción de especies exóticas implica riesgo, como ya dijo Belín de la mañana, amenaza de la biodiversidad, alteración de las cadenas tróficas, hibridación y pérdida de material genético, introducción de agentes patógenos, entre otros. Entonces, la importación de especies hidrobiológicas exóticas, se encuentra fuertemente regulada, básicamente por los artículos 2 y 13 de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Esto se traduce básicamente en que tenemos dos reglamentos y la nómina. Tenemos el reglamento de internación de especies de primera importación, que es el Decreto Supremo 730, que es bastante antiguo, es del año 95. Tenemos también una nómina de especies hidrobiológicas vivas de importación autorizada. Esta nómina se renueva cada año, el mes de septiembre. La nueva resolución acaba de salir, es la 2662 de este año. Y esta nómina lista las especies que se pueden ingresar al país,
pero deben cumplir con toda la reglamentación sanitaria que está establecida en el decreto Supremo 72, que es del año 2011. O sea, no porque una especie esté en la nómina la puedo importar libremente, sino que tiene que cumplir una serie de requisitos sanitarios. Entonces, estos dos reglamentos, el Decreto Supremo 730 y el Decreto Supremo 72, lo que son una estrategia de control prefrontera. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el control se hace cuando la especie no se encuentra en el país, se encuentra fuera. Entonces, para la importación de especies exóticas, lo primero que hay que hacer es ver si la especie está en la nómina. Si la especie está en la nómina, debe seguir todo el protocolo para la importación que está descrito en el Decreto Supremo 72. Si la especie no está en la nómina, debe seguir todo el protocolo que está descrito en el Decreto Supremo 730 de primera importación. Básicamente, ¿de qué depende la autorización? Bueno, en el 730, que es el de primera importación, de las características de la especie, obviamente de cómo se comporte y los antecedentes que tenga su país de origen, de un tema que es bastante complejo, que es el estudio sanitario con efectos de impacto ambiental, que es un estudio bastante largo y complejo para ver qué efectos podría tener en el país su posible introducción. Otro aspecto importante es la situación sanitaria del país de origen, o sea, que el país de origen no tenga enfermedades, esa especie que se quiere importar, no tenga enfermedades que no estén presentes en Chile, o si la enfermedad está presente en Chile, que no sea de la lista 1. Después también que no tenga especies, que no existan especies plagas que pudieran venir acompañando a esta importación, y también la institucionalidad que tiene ese país. O sea, un país que no tiene una institución que lleve un control de la situación sanitaria de sus especies no se podrían importar. Y por último, se evalúan también las condiciones de bioseguridad del receptor, o sea, que tenga medidas de contención y todos los protocolos asociados a las medidas de bioseguridad. Ahora, una vez que la especie ya ingresa a la nómina y pasa a evaluarse a través del Decreto Supremo 72, se evalúan menos cosas, pero las condiciones de bioseguridad del receptor. De hecho, Cernapesca hace una visita para corroborar que tiene esas condiciones de bioseguridad, y la situación sanitaria del país de origen. Y ahí recién se pueden importar estas especies. O sea, hay toda una acción que es un control de una estrategia prefrontera. Ahora, ¿qué pasa cuando una especie se vuelve invasora o genera daño? En ese caso, que son acciones post-frontera, eso quiere decir que la especie se encuentra al interior del país. Ahí empieza a regularse por el Decreto Supremo 345 del 2005, que es el Reglamento de Plagas Hidrobiológicas, que está basado en el artículo 86 de la Ley de Pesca y Acuicultura, y es una herramienta para la prevención y control de plagas hidrobiológicas. Aquí nuevamente es importante hacer la definición. El decreto define la plaga hidrobiológica como la población de una especie hidrobiológica que por su abundancia o densidad puede causar efectos negativos en la salud humana, en otras especies hidrobiológicas, en el medio ambiente, originando detrimento de las actividades pesqueras extractivas o de acuicultura y pérdidas económicas. Esto es súper importante porque acá nosotros podemos declarar plaga una especie que no necesariamente es exótica, pero sí empieza a comportarse como invasora. Y de hecho nuestras plagas, la gran mayoría son nativas, o tenemos duda de si realmente son exóticas. Bueno, ¿cuál es el objetivo del REPLA, del Reglamento de Plagas Hidrobiológicas? Son establecer medidas de protección y control para evitar la introducción de especies exóticas que puedan constituir plaga, aislar su presencia, evitar su propagación y propender a su erradicación. Perdón.
básicamente tiene 3 herramientas, que son la declaración de áreas de plaga, que eso lo ve la subpesca, la declaración y el establecimiento de programas de vigilancia, detección y control, que eso lo hace Sernapesca, y la declaración de emergencia de plaga, que es otra acción que también puede realizar Sernapesca. Ahora, respecto a la declaración de áreas de plaga, que lo hace la subpesca, esta declaración de área de plaga implica declarar un sector geográfico como área de plaga o riesgo de plaga, o eventualmente, si se trata de una floración de algas nocivas, un área FAN de floración de algas nocivas, que a su vez puede estar subdividida o categorizada en área plaga o en área de riesgo de plaga. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que un país tan largo como Chile tiene distintas ecorregiones y no necesariamente el país completo tiene las mismas especies. Entonces la idea es poder controlar el traspaso de un sector o de una ecorregión a otro de una especie que se volvió invasora. Esta declaración de área de plaga se revisa y actualiza cada 2 años máximo. O sea, eso puede ocurrir en forma mucho más frecuente en base a criterios de frecuencia de aparición, de abundancia y de perjuicio. Entonces, por ejemplo, en el caso de Dídimo, que es la única especie exótica invasora que tenemos declarada plaga, que tenemos la certeza que es exótica, este último tiempo hemos estado ampliando el área de plaga prácticamente todos los años. Entonces, ¿cómo y cuándo se declara una plaga? ¿Qué es lo complejo? Lo primero, como decía Belinda, nosotros no necesariamente sabemos. O sea, para eso tiene que haber una denuncia por parte de los afectados. Hay cosas que son extremadamente grandes y finalmente llegan de todas formas, pero para que esto sea una detección temprana, necesitamos una denuncia por parte de los afectados, y la denuncia se hace a través de Sernapesca. Con eso parte todo el proceso de recopilación de antecedentes. Normalmente, como decía Belinda, si eso pasa en Europa, aquí en Chile pasa mucho más, hay muy pocos antecedentes, salvo cuando se trata de una especie exótica invasora muy conocida como Dídimo, que había bastante literatura internacional, pero si no, en general tenemos pocos antecedentes, sobre todo cuando son especies nativas que se vuelven invasoras. ¿Qué hacemos nosotros en ese caso? O sea, aparte de la recopilación de antecedentes bibliográficos y los antecedentes que nos puedan entregar los investigadores nacionales, normalmente recurrimos al Fondo de Investigación Pesquera y de Acuicultura, el FIPA, que es un fondo de investigación que tiene la subpesca, que permite financiar estudios necesarios para fundamentar la adopción de medidas de administración. Pero el FIPA no depende directamente de la subpesca, nosotros proponemos, y el FIPA tiene un consejo formado por representantes de diferentes instituciones y de universidades, y es el consejo del FIPA quien prioriza los proyectos de investigación. Entonces, en la medida que nosotros tengamos antecedentes bien fundados para presentar un proyecto de investigación, tenemos más posibilidades de que nos aprueben, porque se va a ver la necesidad de realizar esa investigación y tenemos posibilidades de que nos financien nuestra propuesta de investigación sobre una especie que podría transformarse en plaga. Entonces, a través de esta forma, a veces cuando no tenemos suficiente información, ni siquiera tenemos los antecedentes necesarios para poder levantar la investigación y que nos la acepten. Entonces, recopilados los antecedentes, se dimensionan los efectos, conseguimos que nos aprueben un proyecto de investigación. Si hubiera suficientes antecedentes previos, en base a eso se elabora un informe técnico, se hace una consulta al comité REPLA, que es un comité consultivo que está establecido en el decreto supremo, que está formado por representantes de distintas instituciones también, y a partir de eso se elabora la resolución exenta que declara
el área de plaga y la especie plaga. Ahora, como decía la subsecretaria en la mañana, hoy en día es muy importante el trabajo con las comunidades, porque la palabra plaga es un poco estigmatizante para las comunidades y nos ha pasado en los últimos años que las comunidades no quieren estar en áreas de plaga. Entonces nos encontramos ahí con con que a lo mejor un sector debería declararse área de plaga o tener algún tipo de situación especial, pero la comunidad no lo ve como una buena acción, entonces hay que trabajar, pero se logra en la medida que nosotros logramos trabajar con la comunidad y explicarle los alcances. Eh, pero como decía la subsecretaria, hoy en día es muy importante el trabajo con las comunidades y que ellas estén de acuerdo con esa declaración, que no sea una imposición de parte de la subpesca o simplemente porque la evidencia científica así lo indica. Entonces, básicamente hoy en día tenemos 3 especies declaradas plagas: Alexandrium catanella, que está declarada desde 2009, Didymosphenia geminata, el famoso dídimo, declarado del año 2010, y las algas verdes filamentosas tipo Rhizoclonium, que se encuentran declaradas desde el año 2015. Como yo les decía, Alexandrium catanella, bueno, es el productor de veneno paralizante de mariscos, el conocido que produce la marea roja y las intoxicaciones por marea roja. Esta especie está declarada plaga desde el sur de Chiloé hasta Tierra del Fuego. Eso implica que son un área de plaga de más de 1.400 kilómetros lineales. Para que ustedes, entonces, aislar su presencia, evitar su dispersión, tiene que ver ya no con las especies externas, exóticas, sino que con una especie que probablemente sea nativa o si no lo es, llegó ya hace mucho tiempo. O sea, los primeros reportes de Alexandrium catanella científicos son del año 72 con un brote en el sector del Estrecho de Magallanes, eh, pero habrían algunos antecedentes que esto hubiera estado presente mucho antes. Incluso hay investigadores que plantean que el puerto del Hambre en Magallanes, este puerto que los españoles llamaron Puerto del Hambre porque murió todos los colonizadores que quedaron aquí varados, o sea, que varó su barco, no podrían haber muerto de hambre en una zona donde hay muchas especies hidrobiológicas, recursos hidrobiológicos. Por lo tanto, plantean que a lo mejor sufrieron intoxicación por marea roja. No se sabe, pero no sabemos si es una especie nativa o exótica. Después tenemos estas algas verdes filamentosas tipo Rhizoclonium, que básicamente tenemos identificadas 4 algas verdes filamentosas que proliferan en la zona de Maullín, la desembocadura del río Pudeto en Ancud y el río San Pedro en Olasco, también ahí en la comuna de Maullín. ¿Qué es lo que hacen estas algas? O sea, ¿qué es lo que hacían estas algas? Estas algas filamentosas, me voy a detener muy poco porque después va a haber una presentación sobre el tema, básicamente epifitan sobre los cultivos de pelillo y perjudican la extracción de pelillo porque se entremezclan y no lo hacen comercializable, y en los últimos años las proliferaciones, sobre todo el verano 2021, fueron extremadamente grandes y cubrieron toda la playa. La playa en esta zona se ocupa como lugar de tránsito, las personas no pueden circular, etcétera. Genera todo un problema a la comunidad y además de la descomposición y los olores y todo el problema asociado a una gran biomasa depositada en la playa. Tenemos declarado Didymosphenia geminata desde la región del Maule hasta Magallanes, que es la única especie exótica invasora que tenemos declarada como alga de plaga. Tampoco me voy a extender porque también van a presentar todo el programa de monitoreo sobre esta especie. Entonces, ¿qué pasa cuando se declara plaga una especie? Por parte de la subpesca
debe revisar cada 2 años la situación de la plaga, por lo tanto, necesita tener un programa de monitoreo para conocer la situación de esta plaga. Y la Subpesca tiene un programa de investigación permanente, pero no es tan fácil conseguir fondos para aumentar este programa de investigación permanente, pero tenemos un programa de investigación permanente que se ejecuta a través del Instituto de Fomento Pesquero y tenemos un programa de monitoreo para cada una de las especies declaradas plagas. Obviamente, el programa de Alexandrium catenella tiene fondos consecuentes con el daño que provoca, ya que afecta a la salud humana, afecta a la acuicultura, afecta al medio ambiente, y no estamos hablando de un efecto solo económico, sino que está en riesgo la vida de las personas. Entonces, este programa de monitoreo, además tenemos una relación de coordinación con el Ministerio de Salud. Entonces, el programa de monitoreo además toma muestras de mariscos para evaluar cómo está el nivel de toxicidad de los mariscos, y gracias a este programa conjunto, en realidad, durante los últimos años han habido muy pocas intoxicaciones de personas y normalmente por incumplimiento, salvo excepciones, incumplimiento a las restricciones que se han puesto a la extracción de mariscos. Por su parte, Cernapesca, una vez que se declara una especie plaga, debe establecer un programa de vigilancia, detección y control, que básicamente este programa consiste en medidas y restricciones. También Cernapesca va a hacer una exposición sobre el tema, pero básicamente las herramientas que tiene un programa de vigilancia son la prohibición o restricción de traslado de todo parte de los organismos, restricciones al traslado de los elementos, artefactos, estructuras de cultivo y artes y aparejos de pesca, solicitud de información oportuna por parte de los usuarios, si son centros de cultivo, incluso a centros de investigación, y para el caso del Didimo en particular, disponer la obligación de los pasajeros que ingresan al país que declaren si portan en su equipaje artes, aparejos, equipos y embarcaciones de pesca. Entonces, estos son los programas de vigilancia que los tiene a cargo Cernapesca. Y también está la tercera herramienta que nos entrega el REPLA, que es la emergencia de plaga, que es una medida administrativa cortita que se saca por una resolución y permite acciones durante 30 días corridos, prorrogable por 30 días más. O sea, ¿qué es lo que permite esta herramienta? Permite un poco saber qué está pasando, cómo se hace, se recopilan antecedentes, se elabora un informe técnico y sale la resolución exenta de emergencia de plaga, que permite realizar una serie de acciones que si no estuviera esta emergencia no se podrían realizar: desbloquear fondos, solicitar información, y bueno, se puede declarar emergencia de plaga por la sola detección o reporte de una especie exótica invasiva que genere problemas en otros países. Bueno, la última emergencia de plaga que se declaró, que seguramente muchos de ustedes escucharon, fue por la introducción ilegal de la macroalga Saccharina japonica en un centro de cultivo en el canal Caicaén, cerca de Calbuco. ¿Qué se hizo? Bueno, esta emergencia de plaga, bueno, permitió intervenir en el centro de cultivo, sacar las algas que estaban en cultivo en ese centro, y determinar que efectivamente se tratara de esta especie exótica. Entonces, esas son las acciones que permite una emergencia de plaga. Afortunadamente se logró documentar adecuadamente información sobre Saccharina japonica y sobre esta situación que era un poco excepcional porque era una gran cantidad de algas que se encontraba cultivando en el medio natural en un centro introducido ilegalmente. Entonces pudimos conseguir financiamiento del Fondo de Investigación Pesquera para hacer una investigación y evaluar si hubo dispersión de Saccharina japonica en los alrededores de ese centro de cultivo, o sea, toda el área que compone el canal Caicaén y todas las islas que están ahí alrededor.
para ver qué acciones debemos hacer en el futuro. Ahora, hay un aspecto sumamente importante que es cómo podemos ayudar cada uno de nosotros en la prevención de introducción de especies exóticas, particularmente hidrobiológicas, y es en difundir o tomar conciencia de la tenencia responsable de ornamentales. O sea, cuando se habla de la tenencia responsable de mascotas, se piensa en perros y gatos. Pero, por ejemplo, una persona que tiene un acuario, lo más probable es que si no tiene un acuario y le dan pena a sus peces, los deposite o le compró un pececito a su hijo, lo vaya a depositar en el curso de agua más cercano, en una lagunita, en un estanque, cerca de su casa. Entonces ahí pasa también, está todo el problema de la eliminación biosegura de los dueños de acuario, porque normalmente esa agua va al sistema sanitario y no tiene ningún tipo de tratamiento previo, cuando debería tener algún tipo de tratamiento previo como cloración antes de después, obviamente después de sacar los peces, de cloración. Lo mismo que la mortalidad de los peces de acuario, la gente también los tira por el alcantarillado y esos peces pueden venir con enfermedades que se terminan transmitiendo a las especies nativas, porque existe la posibilidad de que las aguas de alcantarillado en algunos momentos contaminen cursos de aguas naturales. Entonces, eso es por parte de las personas, pero también por parte de la academia. Hay mucha introducción de especies exóticas para proyectos de investigación y no todos hacen los trámites de primera importación. O sea, es ilegal ingresar a Chile especies exóticas sin pasar por los trámites de primera importación. Esos trámites implican que tienen que existir protocolos de contención en los laboratorios, protocolos de eliminación, y al traer una especie en forma ilegal, porque finalmente traen esporofitos o pequeños tubitos con las cepas de microalgas u otras especies en estado de gameto, no se sabe si hay protocolos claros, cuáles son las medidas de contención, y otro punto importante es además que los protocolos claros sean conocidos por todas las personas que trabajan en los laboratorios, que implican los estudiantes. O sea, que una microalga no vaya a ser eliminada del matraz en el lavamano del laboratorio y directo al alcantarillado público. Y otra cosa muy importante es realizar la denuncia con la mayor cantidad de antecedentes. O sea, si las personas no realizan la denuncia de que hay una especie exótica o que tienen conocimiento de que hay una especie exótica, no tenemos información, no tenemos cómo saberlo. Entonces, realizar la denuncia a través de las oficinas de Sernapesca con la mayor cantidad de antecedentes. Y eso sería la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina, por la presentación. Bueno, temáticas varias y que abarcan sin duda todo el territorio nacional, pero en especial ahí con las especies ornamentales que mencionaba en algún momento, y hay mucho traspaso de ilegalidad en pasos fronterizos no habilitados, el tema sanitario también de por medio, bueno, bastantes temáticas importantes. Bueno, y ahí como comentario en el chat también Flavia menciona lo mismo con las tortugas aquí en el Zabal, en Valdivia. Ahí aparece una pregunta de Ignacio Valverde. Bueno, dar las gracias por la presentación. ¿Con qué frecuencia realizan las fiscalizaciones para el control de estas plagas, considerando el problema existente en Chile por la fiscalización? ¿Crees que deberían ser más frecuentes? O sea, nosotros como Subpesca no realizamos fiscalización, sí. Eso lo hace el Servicio Nacional de Pesca. Seguramente esa pregunta te la pueden responder un poquito más adelante, pero lo que sí nosotros realizamos es monitoreos con bastante frecuencia. O sea, por ejemplo, para el monitoreo de Alexandrum catenella, de todo lo que es marea roja, hay muestreos mensuales en la actualidad desde Biobío hasta Magallanes. O sea, desde la región del Biobío hasta la región de Magallanes se hacen muestreos mensuales. Tenemos una red que entre el programa de
de marea roja de fiordos y canales y un programa que llamamos nosotros de marea roja oceánica, que es por el lado, digamos, del lado opuesto del Océano Pacífico, tenemos una red de casi 300 estaciones que se muestrean mensualmente, y además tenemos un programa de vigilancia específico justo en el límite de lo que nosotros llamamos del área de plaga, que es al sur de la comuna de Quellón, al sur de Chiloé, y ahí tenemos un programa de vigilancia donde se muestrea cada 10 días. En el caso específico del monitoreo de Didimo, se muestrean todas las subcuencas declaradas. Alejandra después les va a hablar del monitoreo de Didimo, por eso no quiero hablar demasiado, pero se hacen 2 campañas anuales, una en primavera-verano, que se visitan la mayor parte de las subcuencas declaradas, y otra que se repite en algunas subcuencas que se han considerado no prioritarias, pero que tienen más interacciones. Se realizan muestreos 2 veces al año, también se realiza muestreo en otoño-invierno, que son cuencas que tienen mucha interacción de distintas actividades. Entonces, en el fondo, como recién estamos evaluando cuál es el verdadero efecto del Didimo, en estas 3 cuencas elegidas se realiza monitoreo 2 veces al año. Y para el caso de las algas verdes filamentosas, tenemos un monitoreo de noviembre a abril, que es el periodo de floración de estas algas. Bueno, afortunadamente esto se produce en sectores puntuales, y cada sector, hasta ahora se monitoreaba solamente el sector de la desembocadura del río Maullín. Ahora se van a incluir los sectores de desembocadura de Pudeto y de San Pedro Nolasco. También va a haber dentro del taller una presentación específica sobre las algas verdes filamentosas, que en general la gente las llama Rhizoclonium, pero son 4 especies distintas, no solo Rhizoclonium, y probablemente la menos dañina de ellas sea Rhizoclonium. Así que dejémoslos como las algas verdes filamentosas. Y nada, o sea, ese monitoreo nos entrega bastante información. Ahora, respecto a la parte de fiscalización, es responsabilidad de Cernapesca, y ellos lo van a exponer en su momento. Sí, gracias Paulina. Bueno, a mí me corresponde hacer la lectura total de las preguntas que se formulen, pero es importante que los actores les vayan acotando a las presentaciones que están en el momento. En este caso, muy bien como Paulina habló de todo el tema del monitoreo vinculado a la consulta propiamente tal. Ronald Hill, su comentario, hace algunos años cuando hubo eventos de FAN de Alexandrium de grandes proporciones, se generó un problema de salud humana que llevó al cierre completo de la isla de Chiloé para la comercialización de moluscos, lo que produjo conflictos con acuicultores de moluscos, con los acuerdos y programas establecidos en el programa sanitario Moluscos Vivalos, que llevaban sus propios monitoreos y control. ¿Cómo se ha solucionado eso, o aún pueden existir estos conflictos? O sea, sí pueden existir, porque como decía, el programa de monitoreo de marea roja abarca del Biobío, de la región del Biobío hasta la región de Magallanes. Es una extensión lineal, son más o menos 2.300, 2.400 kilómetros. Y tenemos 300 estaciones. Claro, uno dice 300 estaciones puede parecer bastante, pero en realidad si uno piensa en la estación, la expansión, la dimensión geográfica es poco para algo tan específico. Pero por otra parte, Cernapesca tiene otro programa que es el programa de sanidad de moluscos bivalvos, que va destinado a todos los productos que son de exportación. O sea, de Chile no sale ningún producto de exportación sin que se le haga, de productos de molusco, sin que se le haga análisis de toxicidad. Y eso pueden haber dentro de una misma bahía varias áreas, estas es lo que nosotros llamamos las áreas PSMB. Dentro de un mismo sector pueden haber varias áreas PSMB que están controlando sus niveles de toxicidad. Obviamente la estación de monitoreo de marea roja nuestra puede decir que no hay toxicidad porque se encuentra a 20 kilómetros o a 10 kilómetros o a 5 kilómetros de esta área PSMB. Y por lo tanto, donde está nuestra estación no hay toxicidad, y en la estación de Cernapesca o del programa de sanidad de moluscos bivalvos hay toxicidad, y viceversa.
El punto es que a veces se cierra, antiguamente, porque ahora ya está, después del 2016, las cosas están mucho más coordinadas. Antiguamente se cerraban sectores mucho más grandes porque no existía una buena o una tan buena coordinación interinstitucional, que hoy en día se ha avanzado mucho, y se cierran sectores muy localizados, y Cernapesca le entrega la información al Ministerio de Salud. A veces es Cernapesca, o sea, las áreas PSMB, que previenen primero antes que el programa de monitoreo. O sea, yo creo que eso se ha solucionado mucho. Ahora, ciertamente quedan muchos lugares que no tienen ni área PSMB ni una estación de monitoreo de marea roja, eh, pero dadas las dimensiones del territorio es imposible cubrirlo todo. O sea, eh, es imposible, y ahí se cierra por sectores amplios, y ciertamente van a quedar algunas caletas que a lo mejor, o sea, algunas bahías o áreas de extracción eh, cerradas, y que a lo mejor podrían haber estado abiertas. eh, pero se trata de hacer el máximo esfuerzo. También Salud, en los momentos de crisis, implementa estaciones de monitoreo adicionales propias del Ministerio de Salud, que son para gestión de crisis, pero así todo es insuficiente. O sea, y en ese sentido, ¿cómo está en riesgo la vida de las personas? El principio precautorio se impone, y es lo que va a, a dominar frente a cualquier otra opción, digamos. Bien, gracias Paulina. Alejandra Ollanedel de IFOP pregunta, ¿qué restricciones para las personas y sus actividades tienen asociada la declaración de área de plaga y el riesgo de plaga en el caso de Dimo? Bueno, en el caso de Dimo, eso también va en los programas de vigilancia. Está establecido en el programa de vigilancia de Cernapesca. No quiero toparme ahí con la exposición de los otros colegas, pero Cernapesca ha desarrollado todo un eslogan de comunicación en base a lavar, desinfectar, secar, para eliminar el dídimo de todo lo que son los aparejos de pesca, las embarcaciones, los kayaks. Y tal vez falte un poquito de conciencia, que sí la tienen, sí lo he visto en videos argentinos, de difusión de dídimo de los zapatos y de los excursionistas. Pero básicamente, claro, las restricciones, existen restricciones para el ingreso de material de pesca y de embarcaciones con respecto a dídimo, y existen restricciones y puntos de desinfección, pero yo creo que Sergio es el más indicado para responder a esta pregunta, más que yo. Sí, bueno, ahí tomo un poco recojo el traspaso de Paulina. En la tarde tenemos una presentación que vamos a hablar en términos generales del programa especial de aguas continentales, que se vincula con el enfoque del Dídimo, y ahí podemos entrar en mayor detalle, pero sí puedo destacar que desde el ingreso de esta plaga al país, la institución hizo esfuerzos importantes en términos de difusión, de despliegue territorial, y considerando también los aspectos que mencionaba Paulina, también en el detalle del calzado, las embarcaciones, en fin. Pero esto después, ya con el correr del tiempo, es un poco traspasar la responsabilidad, como tú mencionabas, de lo que habías visto por el ejemplo argentino, a la población. O sea, aquí hay un trabajo en conjunto entre ambas partes, y que, bueno, se podría cuestionar su validación, en fin, en términos de que se ha ido propagando esta plaga. Es muy difícil, estamos hablando de algo muy complejo de poder abordar, pero todos los esfuerzos suman, y no quiero ahondar más porque en la tarde vamos a hablar un poco más de Dimo en particular. Ahora voy a pasar a Renzo Valencia, que, bueno, agradece la presentación de Paulina, y consulta. Él está realizando una investigación en el área de detección y contención de plagas hidrobiológicas, sobre todo cianobacterias que generan la LD microcistina. Mi consulta, pero bueno, también dirigido a Cernapesca, tiene programas de investigación que ayuden. Eso lo vamos a dejar para la tarde, como mencionado anteriormente. Manuel Alarcón, en el caso de Egeria densa, es una planta introducida y plaga, pero se ha convertido en el alimento esencial para cisne, que es una especie con gran simpatía por las personas. ¿Cómo se trata esta plaga? Bueno, ahí
en realidad estrictamente no es una plaga porque no se encuentra declarada plaga. En ese contexto sería una especie exótica. La verdad, como yo los decía, y lo decía Betina también en la mañana, no sabe, o sea, si no recibimos los antecedentes y tenemos poco información, el ministerio está trabajando en una actualización de las especies exóticas, pero en el fondo el llamado es a los investigadores o a las personas interesadas a hacer las denuncias, aportar los antecedentes. En este momento no tengo información de esta especie. eh, no hay, o sea, y no se declararía plaga si no hay evidencia de que cause un daño económico o a una actividad económica. Por lo tanto, si en este momento es esencial para el cisne y no hay antecedentes de que genere otros problemas, y si está ahí, quiere decir que de cierta forma esta especie ya está asentada o asilvestrada, como se dice, no necesariamente se va a transformar en una plaga. No sé si se entiende la respuesta. ¿Se entiende? Sí, está bien. Bueno, lo más importante es definirla como tal, ¿no? Y que no corresponde a una plaga en particular. Después, Luciano Caputo, bueno, nuevamente agradecer lo interesante de la presentación y lo completa de la misma. Y consulta, ¿se puede activar un REPLA en base a principio precautorio para especies exóticas invasoras emergentes que se encuentran en una misma ecorregión y para las cuales existe evidencia de impactos negativos en otros países? Eh, se podría activar una emergencia de plaga, pero en el fondo la emergencia de plaga permite acciones durante 2 meses. Por ejemplo, en el caso de Saccharina japonica, lo que se hizo fue sacar durante esa emergencia de plaga todas las algas desde ese centro de cultivo, pero generalmente, a veces, por ejemplo, se hizo también una emergencia para una microalga en el Golfo de Penas, por Carenia, y se pusieron restricciones y más que restricciones, se dieron orientaciones a los wellboat, que son las embarcaciones que transportan peces vivos desde los centros de cultivo hacia las plantas de proceso para la cosecha, para poder evitar, porque ¿qué pasó? Esta especie Carenia es una especie que genera toxina, una toxina que no afecta a la salud humana, pero sí afecta a los peces, y causó la mortalidad inmediata de todos los peces en transporte, o sea, para que se imaginen el nivel de nocividad. Entonces ahí se declaró el 2017 una emergencia de plaga, primero para saber de qué especie se trataba, porque al principio fue el pánico total, de qué especie se trataba, y después para promover ciertas acciones que debían hacer los wellboat, debían ir monitoreando, por ejemplo, ir con un analista de fitoplancton a bordo, y cuando el analista detectaba la presencia de esta especie, debían cerrar las compuertas para que se dejara de intercambiar agua con el medio y así evitar que la microalga entrara en las bodegas del barco y matar a los peces, y se dieron esas directrices, pero la emergencia de plaga no es que genere recursos ni una investigación. Entonces, en el fondo, lo que sí se puede hacer es empezar a juntar los antecedentes que nos permitan a nosotros levantar una propuesta al Fondo de Investigación, al FIPA, y tratar de documentarla lo mejor posible para que el FIPA nos apruebe esta propuesta de investigación para evaluar si efectivamente la especie amerita ser eh, declarada plaga o cuáles son las vías de acción que se pueden tomar. Está silenciado, Sergio. Muchas gracias.
Me tenía que pasar una vez. Gracias. Francisca, perdón, hay una pregunta de Facebook de Caterina González. ¿Por qué se tarda tantos años en establecer normativa para el control o al menos conocimiento de una especie invasora? Ejemplo, Craspedacusta, Suwervi, que la primera evidencia está en 1942 y también agrega, ¿por qué Alexandrum catenella está catalogada en plagas y es nativa? Voy a partir por la segunda, Bueno, que es más general. Ok, nosotros, la plaga no dice que tenga que ser una especie exótica invasora. Yo di la definición y en el fondo es una especie que por su comportamiento comienza a causar daño a una actividad económica, a actividades de acuicultura o un daño económico. Independiente, una plaga no es sinónimo de especie exótica invasora. Una plaga es una especie que causa daño económico o a una actividad económica. Entonces, Alexandrum catenella está catalogada plaga porque causa efectos en la salud humana, causa mortalidad de salmónidos en cultivo, causa mortalidad de mamíferos y aves acuáticas y ha causado varazón de machas momentánea, eso sí no causó la mortalidad de las machas, pero en realidad es una especie que cuando prolifera en gran cantidad con proliferaciones importantes, la del 2016 y la del 2018, la gente que genera muchos efectos negativos a muchas actividades. Entonces, esa es la razón por la que esté declarado plaga y es importante y ojalá a todos les quede en la mente, plaga no es sinónimo de especie exótica. Plaga es una especie que causa efectos nocivos. Y en el caso de esta especie que ella menciona, lo mismo que decía, para declarar plaga tiene que haber en su parte inicial una denuncia de la comunidad que se siente afectada por la presencia de esta plaga y entrega los antecedentes de por qué esta plaga la afecta. La sola presencia de una especie exótica no constituye una razón de declaración de plaga. Ese es el primer punto. O sea, por ejemplo, cuando se declaró plaga en Maullín por estas algas verdes filamentosas, que la situación cada vez es peor, los pescadores artesanales de la comuna de Maullín tuvieron que golpear bastantes puertas antes de, ellos no conocían el procedimiento, pero para que se tomara en consideración, o sea, para que nosotros recibiéramos los antecedentes y tuviéramos los antecedentes necesarios para declarar la especie plaga. Se debe contar con los antecedentes necesarios. La misma Belinda en la mañana decía lo difícil que era en Europa ver si una especie era considerada o no dentro del listado que ellos tenían y todas las implicancias que había, porque una especie que puede ser generar problemas en un lugar, puede ser un beneficio en otros. Aquí alguien hablaba del caso de esta alga que servía para el cisne. No sé si era alga en realidad, no me acuerdo qué era. Bueno, entonces no es tan fácil la declaración de plaga y hoy en día mucho más difícil por el tema de que las comunidades se sienten estigmatizadas de estar en un sector de plaga. bien, gracias Paulina. Bueno, ahí agrega también el lago es necesario, al igual que en ríos, colocar puntos de control ahora para cianobacterias, un comentario. Bueno, los agradecimientos y también otra consulta. ¿Sería necesario poder contar con un sitio de acceso a investigadores en línea para realizar información geográfica de manera más rápida y que resulte en medidas a tiempo? ¿Quién controla los sistemas de bioseguridad que contratan salmoneras para mitigar mortalidades de salmones, que en realidad lo que hacen es masificar su efecto?
Bueno, está más que claro, el tema de fiscalización lo hace Senapesca, principalmente asociado a la unidad a la subdirección de acuicultura, en el caso de la salmonicultura. Bueno, es compleja esta definición de plaga, tal vez sería bueno revisar, pues con el cambio climático se sucederán varias especies plagas en el mundo. Bueno, es algo que se nos avecina también y evidentemente que la academia debe estar preparada para todos estos cambios que se puedan venir. Sí, Sergio, respecto a la primera, respecto a los investigadores en línea, como decía Paulina Stowas en su presentación, con IFOP y con el Ministerio de Medio Ambiente hemos estado haciendo un esfuerzo para poner todos los datos del monitoreo de Didimo en línea y para que esté libre y abierto a toda la comunidad en la plataforma de biodiversidad YEVIF. Claro, ahora lo interesante sería también poder recibir, a veces, por ejemplo, nos dicen, sí, YEVIF, lo de YEVIF, tienen que verlo en el Ministerio de Medio Ambiente, todavía no se publica, pero va a estar publicado prontamente ahí deben hacer las consultas de cómo se ingresa a la plataforma al Ministerio de Medio Ambiente. Es hacer llegar, cuando los investigadores hagan publicaciones que normalmente ahora se hacen en revistas internacionales y muchas de ellas son de acceso pagado, para nosotros es muy difícil recuperar esa información. Entonces, que tomen la buena costumbre de ir haciendo llegar esas publicaciones a las personas que son encargados de esos temas. O sea, si ellos identifican que tal persona en IFOP es el encargado del monitoreo de tal tema, o a nosotros mismos en SUPESCA, la Unidad de Gestión Sanitaria y Plagas, o en Cernapesca, hacernos llegar las publicaciones científicas que haya de ese tema, sobre todo si son de especies que están en el territorio nacional y con información nacional, porque el hecho que esté publicado en una revista internacional no necesariamente nos llega la información. A veces yo tengo, por ejemplo, los títulos de, los, de las publicaciones y no podemos acceder a ellas porque son pagadas. Y a diferencia de las universidades, nosotros no tenemos sistemas que nos permitan acceder a estas plataformas pagadas. Perfecto, Paulina. Bueno, agradecemos mucho tu presentación, la respuesta a cada una de las consultas que se habían generado en el chat y por Facebook. Bueno, ahí Rodrigo Palma pregunta el dato y Paulina Stowa ya lo compartió el link. Bueno, y para hacer honor a la palabra, tenemos que volver a las preguntas que estaban pendientes de Paulina Stowa y voy a partir con una, Paulina, voy a partir con Flavia Velázquez, que mencionaba, y cómo se plantean las especies exóticas como el pino y el eucalipto en el control a nivel territorio por sus grandes extensiones de tierras ocupadas y las causas que han generado no solo en la pérdida de la flora y fauna, sino que también con los cursos de agua tanto superficial como subterránea. Perdona, no entendí la primera parte de la pregunta y no la encuentro aquí en el chat. Mira, dice, ¿y cómo, es que en la continuación de lo que venías hablando antes en la presentación, cómo se plantean las especies exóticas como el pino y el eucaliptus en el control a nivel territorio, por sus grandes extensiones de tierras ocupadas y las causas que han generado no solo en la pérdida de la flora y fauna, sino que también con los cursos de agua tanto superficiales como subterráneos? En rigor es la primera parte, ¿cómo se plantean las especies exóticas como el pino y el eucalipto en el control a nivel territorio? Bueno, ahí entra a trabajar principalmente la CONAF en los temas más forestales. Si bien están identificadas como especies exóticas silvestres en el catálogo que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, también son especies que se promueven a nivel nacional. Y aquí viene un poco el juego que yo les mencionaba anteriormente, donde varios servicios tenemos competencias sobre las especies exóticas invasoras, y básicamente tiene que haber una articulación basada en el territorio. Si hay de estas especies dentro de un parque nacional, por ejemplo, se hace gestión, pero si hay de estas especies en áreas donde no hay una administración como tal del Estado,
no se puede. Y ahí entra un poco el SBAP que yo les mencionaba, que es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que es lo que nos falta a nosotros para completar la institucionalidad, daría competencias al Ministerio de Medio Ambiente para trabajar fuera de estas áreas. Si bien la CONAF hoy día administra más del 20% del territorio nacional, no tiene competencias fuera de las áreas protegidas y nos quedamos un poco amarrados de mano. Entonces hay varias cositas ahí que habría que arreglar para poder hacer gestión, como ella menciona, de estas especies cuando nos salimos un poco de los marcos legislativos que existen para ese proceso. Bien, gracias Paulina. Alejandra Ollanedel de IFOP, ¿de qué manera y cuáles son los criterios para la elaboración de la lista de especies exóticas invasivas presentes en ríos y lagos? No me lo sé de memoria, pero dentro del catálogo se establecieron cierto número de criterios que se intentaron de usar para la mayoría de las especies. Ahora no todas tienen la misma cantidad de información, así que hay algunas con las que se utilizaron menos criterios, y ese es el caso, por ejemplo, de las especies acuáticas y también de las marinas. Por ejemplo, en el tema de las arañas ni siquiera tenemos la lista. Yo les puedo compartir ahí la página donde sale exactamente los criterios que se utilizaron y cómo se hicieron, pero se trabajó con la academia, los servicios públicos, el Laboratorio de Invasiones Biológicas nos ayudó en la creación de la metodología. Bueno, ahí sería importante poder compartirlo, si tienen la información a mano, poder Sí, la comparto al tiro. Perfecto. Y la última pregunta, Jorge González, ¿de qué manera el Ministerio de Medio Ambiente aporta el mejoramiento de las capacidades institucionales de los servicios públicos, personal, presupuesto, apoyo técnico, etcétera, para el cumplimiento de las metas respecto a especies exóticas e invasivas? Dentro de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, uno de los objetivos es ese, el capacitar a los servicios públicos y generar la instalación de capacidades, que también se llama o se le nombra. Y de esta manera ha sido una de las actividades que se ha promovido tanto en el COSEI como en los otros comités o mesas de trabajo. Y por dar un ejemplo, en la Mesa de Tenencia Responsable de Mascotas se priorizó financiamiento para un curso de educación en conservación, donde, bueno, entre otros temas, la educación, casi todos los servicios lo hacemos, pero no medimos el impacto de la educación o el impacto que hacen estas actividades sobre la población o público objetivo. Y en ese sentido, esas son tipos de actividades que priorizamos, y en este curso participaron principalmente servicios públicos de Arica a Punta Arenas, también ONG y municipios, pero en ese tipo de cosas vamos colaborando para capacitar no solo a nosotros como Ministerio de Medio Ambiente, sino que a las otras organizaciones que también tienen esta competencia en especie exótica e invasora. En particular, los otros comités hacen lo mismo, porque es una estrategia, es un objetivo transversal de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, pero lo digo desde invasiones, desde las bioinvasiones. Bien, gracias Paulina. Y hay convenios también, por ejemplo, tenemos convenios con INDAP, con otros donde, claro, uno de los objetivos dentro de los convenios siempre es la parte de capacitaciones y mejoramiento de condiciones dentro de los servicios y otros, pero siempre están los servicios primero. Perfecto. Bien. A ver, el último comentario, Joaquín Gres, pregunta para los y las acuaristas. Bueno, no sé qué será acá. Que se les mueren los peces y lo botan los peces en el WC. ¿Dónde recomiendan que estos animales sean almacenados o eliminados para no contaminar los cursos de agua? Un poco amplia la pregunta. Bien, ahí compartió Paulina el link que habían solicitado de acuerdo a la información. Y con esto vamos a ir, bueno, el catálogo con la información de la metodología, y bueno, ahí mencionó también Paulina que tiene otro y lo va a compartir en un instante. Bueno, con esto estamos dando por finalizado el primer módulo del taller. Hemos andado muy bien en términos generales, y a partir de las 2:45, porque ahora viene un receso obviamente por almuerzo, colación, comenzamos con el módulo número 2, que es la política ambiental sectorial, seguimiento y fiscalización de especies exóticas e invasivas en Chile y Argentina. Así que nos vemos en un rato más, y a las 2:45 estamos comenzando con las nuevas presentaciones. Muchas gracias a todos.